enseñanzas del día de hoy, Señor, del día de mañana. Disponemos nuestro corazón para ti, Dios, y te rogamos, mi Dios, que nos ayudes a dejar de lado cualquier ansiedad y afán, Señor, y que realmente estemos así como María, eligiendo la mejor parte, la cual sabemos que no nos va a ser quitada, Señor. Descansamos en que tú tienes el control de nuestras vidas, tú eres el soberano sobre nuestra vida, Señor. Y lo mejor, lo único que podemos hacer es buscarte y es, Señor, tener un corazón entendido para ti y que dispuesto, Padre, a obedecer y hacer lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces nos quedamos en ¿qué evangelio estamos, hermanos? Perfecto, en el Evangelio de Juan, muy bien, en el capítulo 18, muy bien. Ya esperamos en Dios que hoy terminemos, lo dudo, el 18 para empezar el 19, pero esta parte pues es más histórica. Aunque pues Dios habla y claro que es histórica, pero nos hace ver al mismo tiempo la grandeza de la salvación, la grandeza de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, de su obediencia, de su amor hacia nosotros, ¿no? De sus padecimientos, de toda la grandeza que significa la cruz, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, ¿qué es dónde nos quedamos? Nos quedamos en el 18:37, ¿no? Terminamos hasta el 36. Vamos retomando, vamos a leer desde el 28 otra vez rápidamente. El Señor Jesús está ante Pilato, ¿no? Dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ok, entonces vemos que está siendo cuestionado el Señor Jesús. Ya lo habían abofeteado, lo llevan atado de manos adelante de Pilato, y Pilato pues le empieza a cuestionarlo, porque recuerden que entonces ya vimos un poco el perfil de Pilato, ¿no? Cómo era. Y era una persona supersticiosa, era también pues malvado, ¿no? Había hecho cosas contra los judíos realmente pues feas, ¿no? Que había mucha, o sea, no tenían una buena relación con los judíos, ¿no? Porque pues era una persona sí despreciable, ¿no? Y entonces
vemos que el Señor Jesús está ahí delante de él y aún así él sabe, o sea, ya era algo lo que hemos visto, ¿no? Ya era un teatro, ya era algo que ya sabían todo el juicio, ¿no? Que le iban a hacer al Señor. Y él pues trata de, pues, o sea, de desafanarse, ¿no? Porque no, de todas maneras, él sabe que no está siendo tratado pues justamente, ¿no? Y entonces lo empieza a cuestionar. Veíamos que no sabemos si en cierta forma de burla o quizás a lo mejor él mismo sí se cuestionaba, ¿no? Que le dice Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, Pilato desea saber pues de qué tipo de realeza se trata, ¿no? O sea, de qué lo están acusando. O sea, como están diciendo, él dice que es rey de los judíos. Si bien sabemos que también lo estaban presentando como un sedicioso, como un alborotador político, ¿no? Un agitador, esos eran los cargos, pues Pilato bien sabía que él, como él venía era por la envidia, ¿no? de todos los principales sacerdotes. Y sin embargo, entonces él no puede entender cómo alguien podía hablar de su realeza, pues si no era un rey terrenal. Entonces Pilato pues desea saber si este prisionero es de verdad un rey. Entonces le pregunta, luego entonces, ¿eres tú rey? Y el Señor Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. En el contexto de este texto nos queda muy claro entonces que con esta respuesta que el Señor Jesús da, no trata como de eludirse, sino al contrario, de comprometerse, ¿no? Se está diciendo, él nunca lo negó, al contrario, ¿no? El Señor Jesús ahí no está negando. Entonces es como si la respuesta del Señor Jesús pues no puede significar que diga esto es lo que tú dices pero yo nunca lo he dicho. Eso no dijo el Señor Jesús, ¿no? O sea, no lo negó. Y lo que vemos inmediatamente después en el texto pues nos da lugar a interpretarlo como si el Señor Jesús hubiera respondido, tú dices que yo soy rey. Y le dice, yo para esto he nacido. Entonces es como si él dijera, yo soy en realidad rey, pero para esto precisamente es que yo nací. Las palabras tú dices que soy rey no deberían sonar extrañas a personas que tan a menudo utilizan esa expresión como diciendo tú lo dijiste. Entonces está como diciendo sí, por cierto, es precisamente como lo acabas de decir. O sea, es como el sentido, ¿no? Que le está diciendo el Señor, exactamente, precisamente como tú lo acabas de decir. El Señor Jesús pues no estaba aquí presentándose como rey después de una batalla o como si fuera el heredero de algún trono terrenal. No era así. Él había nacido rey. De hecho, había nacido con un propósito preciso para ser rey. O sea, él dice nacido, no solo como cualquier persona podría haber nacido, sino había venido al mundo de otro reino del cielo, ¿no? Él nació para ser rey. Fíjense cómo dice Juan 1:9. ¿Qué dice Juan 1:9? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él fue destinado para ser rey, ¿no? Para venir de aquí al mundo, de otro mundo, del cielo, aquí a la tierra.
Vino además, ¿para qué? Para dar testimonio de él mismo, de todo lo que él había, de lo que él había oído del Padre, en cuanto a qué, en cuanto a la salvación del hombre. Eso ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, ¿no? Él jamás habló por su propia cuenta. Él dice que él habló como hombre las palabras que el Padre le daba respecto a la salvación. Fíjense, algunos textos, yo se los voy a leer, nada más anótenlos. Juan 8:28. Juan 8:28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ya vimos que es el levantado de la tierra. A ver quién me dice, para punto extra. Ajá, exacto. No, en que cuando dice que cuál es por la muerte que él debía de tener, ¿no? Cuando él, y que él sea levantado, eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Y se refiere justo que iba a morir crucificado, y también hace referencia pues a la resurrección. Y cuando eso pase, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, está un poco hablando de lo que ya iba a venir, ¿no? O sea, al momento de que después que iba a venir el Pentecostés, iba a venir el Espíritu Santo, los ojos les iban a ser abiertos, y ya la historia, iba a dar un cambio, ¿no? Un vuelco en la vida de los discípulos. Iban a hacer la iglesia, iban a hablar ya con denuedo, ya iba a venir el poder del Espíritu sobre todos, y ya iba a haber esa revelación, ¿no? De que ahorita estaba un poco así como que lo entendían, pero lo estaban viendo, pero al mismo tiempo lo acaban de negar, y o sea, al mismo tiempo todavía pues lo están matando, ¿no? O sea, imagínense. Porque ahorita nos podemos poner, ay no, sí, qué bárbaros. No, si yo hubiera estado, ¿a poco no? Pero a ver, si hubiéramos estado, si nosotros tenemos la revelación y ya vimos, así como Pedro negó, ¿cuántas veces no hemos negado al Señor? Teniendo la revelación, como con nuestra vida, nuestros hechos, asociándonos con quien no debemos, como estaba Pedro, cuántas cosas, aún ya teniendo, nosotros sí teniendo la revelación del Espíritu, nosotros ya habiendo visto, teniendo no solamente lo que esas palabras que ellos tuvieron en vida, ¿no? Ya tenemos los testimonios hasta de la iglesia primitiva, de todas las cartas, todo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y aún así todavía dudamos, todavía, ¿por qué? Porque, y digo, o sea, en realidad es eso, es falta de fe. Nuestros actos pues se concluyen en una falta de fe, ¿no? Porque pues al momento en que estamos actuando de una manera, pues es porque en realidad estamos dudando de lo que creemos. O sea, porque si creyéramos en realidad en la omnipresencia de Dios, si creyéramos en verdad, o sea, son momentos en los que dices, pues te gana la carne, porque en ti no está esa certidumbre para poder vivir de tal manera, ¿no? Y entonces, pues, si hubiera, imagínense, o sea, si realmente tenemos la presencia, la conciencia, perdón, de la deidad de Dios, de la omnipresencia de Dios, del juicio de Dios, de tantas cosas, de todo el carácter pues del Señor en nuestra vida, pues me estoy segura que en realidad no actuaríamos como actuamos muchas veces, ¿no? Sin importarnos, como dando testimonio más bien de nuestra incredulidad, hermanos, es la verdad. Pero bueno, me salí, perdón. Juan 8:38 dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, ¿no? ¿Quién era su padre? El diablo. Juan 12:49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50: y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y Juan 14:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿no?
Son esas, entonces se las repito rápidamente para que las anoten. Juan 8:28, Juan 8:38, Juan 12:49 y 50 y Juan 14:10. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús pues había venido también para hablarnos las palabras que él recibió del Padre acerca de la salvación, también para dar testimonio a la verdad respecto a la salvación del hombre, ¿no? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Eso lo vemos, una cita de referencia, Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esa. Había venido también a destruir el reino de la mentira. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿el padre de la mentira quién es? El diablo. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús dice en ese versículo: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Y luego dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces él vino a dar testimonio de la verdad. Ya vimos que él vino a hablar las palabras que escucha del Padre. Él vino acerca de la salvación del hombre, para la gloria del Padre. Él vino también entonces a destruir el reino de mentira, que quien es el padre de la mentira es Satanás. Él vino a destruir las obras de las tinieblas. Y luego dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quiénes oyen la voz de Cristo? ¿Todos? No, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y esto, fíjense, se lo está diciendo, se lo está respondiendo a Pilato. Aquí, así como, o sea, yo me imagino, y no sé si puedan ver igual que así, o sea, el amor, el corazón misericordioso del Señor Jesús, como cuando estaban en el aposento alto y estaba lavándole los pies y estaba hablándole también a Judas, ¿no? Y le estaba lavando los pies y estaba hablando del amor, de la unidad, y de lo que, o sea, del servicio unos a otros, de darse, ¿no? Del amor, y luego de lo que iba a venir. O sea, está hablando y recuerdan que estudiábamos que era como, o sea, él quiso lavarle también los pies a Judas y conocía el corazón y sabía lo que iba a venir, ¿no? Pero siempre está esa misericordia de Dios, como esa oportunidad, ¿no? De que escuches, pero ya está en nosotros el endurecimiento del corazón, el cerrar nuestros oídos, el no atender, ¿no? Porque la palabra de Dios o te sensibiliza a él y te lleva al arrepentimiento, o te endurece. Y aquí vemos con Pilato igual. O sea, esto era como una invitación también implícita en las palabras hacia Pilato, porque él está escuchando eso, ¿no? Fíjense, o sea, le está revelando en pocas palabras el evangelio. Le está diciendo: yo no soy de este mundo, sí soy un rey, para eso nací, ¿para qué? Para revelar la verdad. Pero luego dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y entonces Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él delito, ¿no? Hablando pues ya carnalmente, ¿no? Le dice: pues yo no hallo. Cuando Pilato oye esta observación acerca de la verdad, pues es como si le dice: pero ¿qué es la verdad? ¿No? O sea, sí, como simple, ¿no? ¿Qué es la verdad? Así, escéptico como él era.
Y es un tema que, pues entiende, no tiene interés para él, ¿no? ¿Qué es la verdad? Debe tenerse presente entonces en este contexto que muchos romanos destacados en esa época habían dejado de lado todas las creencias paganas tradicionales respecto a los dioses. Sin duda que podrían existir dioses después de todo y podrían vengarse si se les ofendía, no eran sus creencias. Por ello, muchas de esas personas, incluyendo la familia de Pilato, estaban llenas de temores supersticiosos, pero no existía en ellos ninguna convicción firme ni una fe hondamente arraigada respecto a Dios. Solamente eran, pues, personas supersticiosas, ¿no? En ese marco como de escepticismo, y aparte de cinismo, pues Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y no se daba cuenta que qué es la verdad, más que qué es la verdad es quién es la verdad. La tenía enfrente a la verdad. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Vamos rápido a Juan 14:6. Y ese es un fundamento de nuestra fe, de nuestra vida. Juan 14:6. Porque este discurso de Pilato, este pensamiento, pues es igual, lo podemos ver hoy en día, ¿no? Todo mundo cree tener su verdad. Sí, yo respeto lo que tú crees. Para mí, yo creo, no, para mí, Dios, no sé qué, no, para mí no, o sea, sí, yo lo respeto, ¿no? Pero para mí, no, para mí Dios, no, para mí Dios, o sea, Dios sí, Dios es bueno y no lo va a permitir, ¿no? Siempre. No, tú confía, no, Dios es justo y no sé qué, y todo lo que están juzgando son sus apreciaciones, son sus propias concupiscencias, sus propios pecados, y para lo que les conviene sí, para lo que les conviene no, para unas cosas, hasta toman cosas incluso de la Biblia y las acomodan, y todo eso pues es idolatría, ¿no? Al final, o sea, porque es hacer un Dios a tu medida, ¿no? Conforme a tus necesidades, a lo que tu mente quiere, pero no es así. Dios Él es uno, Él no cambia, es inmutable, y lo que dice aquí, o sea, le está preguntando, ¿qué es la verdad? No se dio cuenta Pilato que él tenía enfrente, le estaba revelando el Señor, le acababa de decir que todo aquel que es de la verdad, o sea, que pertenece a la verdad, que pertenece a ¿quién? A Cristo, está hablando de los suyos, entonces son los que oyen su voz. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios, de Cristo? Sus hijos, ¿no? Los que no son sus hijos no oyen su voz. Eso ya se los había dicho el Señor Jesús incluso muchas veces a sus discípulos, ¿no? Aquí entonces vemos Juan 14:6, ¿ya lo tienen? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Nos lo sabemos de memoria? El Juanito dice, de memoria. Es un fundamento para nuestra vida, para nuestra fe cristiana. Cristo dice, y no dice yo soy. Ya lo hemos estudiado también, pero dice yo no soy uno de los caminos, tampoco dice yo no soy una de las verdades, ¿no? Dice yo soy, en todos está el artículo él, dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, Jesús dice, yo soy el camino. Él no nos está mostrando simplemente el camino, ¿no? No te dice, mira, el camino es por aquí. No, Él está diciendo, yo soy el camino. O sea, Cristo es Dios. Dios es igual a cada uno de sus atributos. Entonces, Dios no solo tiene amor, sino Él es amor. ¿Sí? No solamente tiene justicia, Él es justicia. Así, Él no nos vino a enseñar el camino, Él es el camino, solo es a través de Él.
Y eso ya se lo venía hablando a sus discípulos. Aquí lo está reafirmando, ¿no? Aquí les está diciéndole a Pilato que él es la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Pues él había dicho antes, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, el camino, Él es el camino, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino solamente en un sentido doble, el camino de Dios hacia el hombre y el camino del hombre hacia Dios. Él es el camino. No hay salvación fuera de Cristo, no hay reconciliación con Dios fuera de Cristo, no hay resurrección fuera de Cristo. Él es el camino. Entonces Jesús es la encarnación misma de la verdad. Dice, yo soy la verdad. Es la verdad en persona. Él no es una de las verdades y que te da a escoger. No, Él es la única verdad. Y entonces, si no hay medias verdades, ¿qué hay? ¿Es verdad o es mentira? Punto. No hay medias tintas. O crees en Él, estás en la verdad. No crees en Él, estás en la mentira. Crees en Él, eres hijo de Dios. No crees en Él, eres hijo del padre de mentira, que es el diablo. Crees en Él, estás en el camino. Él es el camino, hay salvación. No crees en Él, no hay salvación, no hay vida eterna. Hay juicio y hay muerte eterna. Entonces, Jesús es la verdad. Él es la verdad. Está diciéndole, yo soy la verdad, les dice a sus discípulos. Y Cristo solamente es el único que nos revela al Padre. Así como el camino es un camino vivo, también la verdad es una verdad viva, es una verdad activa. Entonces, se apodera de nosotros, influye en nosotros poderosamente, nos santifica, nos guía, nos libera. Es la verdad que nos hace, ¿cómo dice que nos hace la verdad? Libres, exacto, nos hace libres, pero ¿libres de qué? Libres del pecado, libres para vivir la vida que le glorifica. Para eso Él ha venido, para darnos libertad del pecado. Dicho de paso, los que están afuera y que dicen, no, es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera. A mí nadie me dice, a mí no me gusta eso de ir a las iglesias y de las religiones porque ahí te esclavizan. ¿Sí han escuchado comentarios? ¿Realmente son libres esas personas? No, son esclavos de sus concupiscencias, esclavos de su mismo pecado. Aquí, o eres esclavo de tu maldad, de tu pecado, de tus concupiscencias, o eres esclavo de Cristo, ¿no? Esclavo voluntario de Cristo. Él te vino a ser libre justamente de eso. Y no libre, como igual lo dicen en Gálatas, ¿no? Libre para que hagas lo que quieras y que no, es la libertad que glorifica la vida, el nombre de Dios, ¿no? Entonces, Jesús también dijo, yo soy la vida. Aquí nos está refiriendo al hálito de vida, ¿no? O sea, yo soy el hálito, ese espíritu con el que nos da vida aquí, ¿no? No está hablando del alma, ni tampoco de la vida en su manifestación externa, sino de la vida que es lo que es contrario a la muerte. Cristo nos dice que Él tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de la vida, Él es el dador de vida para los suyos. Él vino para que pudiéramos tener vida y para que tengamos vida en abundancia, ¿no? Eso lo vemos en Juan 10:10. Entonces, así como la muerte significa separación de Dios, pues al darnos vida significa, o sea, esto implica tener comunión con Dios, ¿sí?
Mira, ¿qué dice en Juan 17:3? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Esa es la vida eterna, porque Él es la vida. Él es la vida, vino a darnos vida y Él es la vida. Él es el camino entonces que conduce a Dios. Él es la verdad que libera a los hombres y Él es la vida que produce comunión con Dios. Había lo contrario a la muerte. La muerte es separación, era para lo que estábamos condenados, para una muerte eterna, una separación eterna de Dios, un juicio eterno, pero Él vino y nos da vida, esa vida que implica una comunión eterna. Cristo es la verdad y la vida, al igual que Él es el camino. Es como si Él dijera: yo soy el camino al Padre porque yo soy la verdad y la vida. O sea, porque Él es la verdad y la vida, es que Él es el camino al Padre, ¿sí? Cuando Jesús revela la verdad redentora de Dios, que libera a los hombres del poder esclavizante del pecado, y cuando imparte la semilla de vida que produce comunión con el Padre, entonces, y por ello mismo, Él, como el camino, los conduce al Padre, ¿sí? O sea, como Él es la verdad, Él viene a darnos vida, Él es la vida que nos restablece la comunión, Él es el único camino, Él es el camino al Padre. Como los hombres dependen absolutamente de Cristo para el conocimiento de la verdad redentora y también para que esa verdad viva en nosotros, en nuestras almas, para que esas almas estén conscientes de esa verdad, se sigue que nadie viene al Padre, se dice que nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Aparte de Cristo no puede haber una verdad redentora, o sea, una verdad que nos libere, una verdad que nos lleve al Padre. No hay, ni tampoco puede haber entonces vida eterna. Por lo mismo, aparte de Cristo, no hay ningún camino al Padre, porque solo Él es la verdad. Solo Él es la verdad. Por eso solo Él es la vida y Él es el único camino. Entonces, cuando el Señor Jesús le está diciendo a Pilato, todo aquel, dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Está hablando de la salvación, ahí le está revelando, ¿están de acuerdo? Y le dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, una vez que dijo esto, Pilato, ¿qué hace? Pues no le importa, se regresa al pórtico y les dice a los judíos pues que él no ve ningún delito, ningún crimen, ninguna razón para acusarlo. Dice en el 38, le dijo Pilato que es la verdad, y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Aquí vamos a detener tantito Juan y vemos cómo vamos a ver en paralelo otro evangelio, vamos a ir a Lucas. Pero bueno, aquí el gobernador, si el gobernador hubiera sido un hombre honesto, si hubiera estado dispuesto a servir a la justicia, o sea, juzgar con justicia como hombre, en ese momento pues lo habría puesto en libertad, ¿no? Porque él mismo está diciendo, pues no hay ningún delito. Pero pues Pilato no era así. Recuerden que había una situación pues ríspida, o sea, entre ellos, ¿no? Ya habían alborotos. Recuerden que lo estaban haciendo en la noche, no querían tanto alboroto, aunque después ya dice la palabra incluso que ya entonces ya estaba la cosa que ardía al final, ¿no? Ya había mucho alboroto, estaba en la víspera de la Pascua, del Sabbat, o sea, estaba la cosa que tenían que hacerlo rapidito, ¿no? Ya. Entonces, cuando los judíos
sobre todo en el Sanedrín, oyen el veredicto de Pablo, que dice, no hallo en él ningún delito, pues entonces de inmediato empiezan a acusar a Jesús de sedición constante y empiezan a alborotar, ¿no? A alborotar a la gente y entonces el resultado fue que Pilato, quien desde luego se daba cuenta de que tenía la jurisdicción legal, digamos, sobre Jerusalén, y hay según una acusación de insurrección, pues entonces dice, lo manda a Herodes. Fíjense que vamos a leer como dice que ellos estaban enemistados, no dice por qué situación, pero estaban enemistados, Herodes y Pilato, pero lo manda con él, y también pues como que lo consideran como, según los comentaristas, pues un gesto como cortés, ¿no? De Pilato a Herodes. Entonces, al mismo tiempo, si Herodes estuviera dispuesto a asumir el caso, pues entonces al mismo tiempo Pilato ya queda libre, ¿no? Porque vemos que pues no tenía como que, no quería meterse en problemas, ¿no? Entonces, el relato de la presentación del Señor Jesús ante Herodes, eso no está aquí en Juan, está en Lucas. Vamos a leerlo nada más rápidamente para que vayamos viendo. Vamos a Lucas 23, 4 al 12, por favor. Lucas 23, 4 al 12. Dice así: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, ¿no? Lo mismo que estamos viendo en Juan. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, ¿no? O sea, están diciendo, espérate, o sea, pero es un alborotador, o sea, están así como diciendo, o sea, nuestra esperanza que era Pilato, pues ya está diciendo que no haya ningún delito, ¿no? Recuerden que ellos no podían matarlo, sí lo declararon, o sea, que era como digno de muerte, pero no podían ejecutarlo, tenía que ser el juicio civil. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, porque dijo que él era de Galilea, dice, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué tal, Aquí se enlaza con Juan, ¿sí? En Juan no nos da esta explicación, pero vemos cómo se enlaza perfectamente, ¿no? Entonces, otra vez en Lucas 23, en el 4, dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Esto debía haber puesto pues, fin al asunto, ¿no? Lo que veíamos, Jesús ahora debe haber sido declarado libre de culpa y puesto en libertad. Esto es en lo que respecta a la justicia humana. Por cierto, en un sentido más profundo, esto no había de ser porque, o sea, nosotros lo sabemos, ¿no? De todas maneras no iba a acontecer, tenía que morir el Señor, porque así estaba profetizado, era el plan perfecto de salvación de los humanos, ¿no? Porque Jesús tenía que morir por nuestros pecados, pero eso no le quita la culpa al Sanedrín, ni tampoco a Pilato de lo que estaban haciendo, ¿no?
y humanamente del juicio todo torcido que se estaba llevando, ¿no?, a cabo. Miren qué dice Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice: a o sea, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, ¿quiénes lo crucifican? O sea, terminaron prendiéndolo y matándolo los inicuos, crucificándolo, pero, como dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? Hechos 2:23. Entonces, regresamos a Lucas, el 5. Dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, dijo: Galilea. Preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, dijo: por aquí. Le remitió entonces a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces Pilato escuchaba cuidadosamente mientras se decían las palabras. O sea, ya había un alboroto ahí y empezaban, cuando él dijo: no hay ningún delito en este hombre, pues empezaron a alborotar ahí, a decir: no, espérate, pero es que sí, viene y alborota y habla y enseña y nos pone en contra y es un agitador político, ¿no? Y entonces dice: él anda enseñando por todo el país, ¿no? Y entonces el original dice que a través de Judea, pero como sea, lo hemos visto, Judea significa Palestina, o sea, el país de los judíos. Pero lo que debe haber despertado en forma especial el interés de Pilato era que, según la acusación que ahora se estaba haciendo, Jesús provenía de Galilea. Él estaba diciendo que él era el rey de Galilea, no de verdad, ¿no?, sino rey de Galilea. Era entonces como si fuera un tetrarca, que ahorita lo vamos a ver, que Herodes era el tetrarca, ¿no? Pero que le decía, pero entonces decían, él decía: si es de Galilea, pues lo voy a mandar con Herodes. Herodes, que era un tetrarca, que era como un rey de una región pequeña. Entonces él dice: lo voy a mandar allá para que allá lo juzguen, ¿no? Y entonces, hermanos, yo creo que nos vamos a quedar aquí, porque ya son las 9:01 y no nos va a dar tiempo para que les cuente un poquito de quién es Herodes. Herodes Antipas, que es el que les digo con quien lo lleva al Señor Jesús, con como si fuera un gobernador de un rango menor, ¿no? Solamente de una región. Yo creo que es como sí, ¿no? Como al gobernador, como ya nada más de una región, no de todo el país, sino de una pequeña región. Entonces con él lo mandan, y la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a hablar un poco, pues, de quién era esta finísima persona, Herodes Antipas, ¿no?, que gobernó ahí Galilea en tiempos del Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que hace este hombre, y por qué lo quería, pues conocía quién era el Señor Jesús. De hecho, lo quería conocer, lo vamos a ver, ¿no? O sea, ya sabía quién era, había escuchado de él exactamente, y vemos qué es lo que hace, ¿no? Y para que se cumpla también la escritura, la actuación de este hombre, pues también todo está cumpliéndose la escritura punto por punto, ¿no? Como el Señor Jesús no solo era morir, sino tuvo que haber sido escarnecido, ridiculizado. ¿Y ante quién? O sea, vean nada más, ¿no? O sea, leía que algunos comentaristas dicen, era algo que hace extremadamente, pues, más,
que aquilatemos esa salvación, el sacrificio es el Señor Jesús, ante quienes no solamente es que murió, sino quiénes son los que lo estaban sentenciando, o sea, todo el juicio, ¿no? Desde quiénes eran los del Sanedrín, quién era Caifás, ya lo vimos, ¿no? Qué clase de hombre, mentiroso, abusivo, o sea, ¿quiénes eran? Todos los fariseos. Y en la parte civil, pues ya vimos, ¿no? ¿Quién era Pilato? O sea, todo lo que había hecho, ya vimos, o sea, cómo había hecho cosas, pues, muy terribles, ¿no? O sea, en contra del mismo pueblo. Y ahora vamos a ver igual Herodes, pues, otra finísima persona, ¿no? Y luego prefiere el pueblo a Barrabás. Y eso lo vamos a ver, pero está escrito y es para la gloria de Dios que se cumpla todo esto, ¿no? Y damos gracias a nuestro Dios. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Gracias a Dios, porque en su infinita misericordia permitió que estemos hoy aquí, oyendo su voz. En algún momento vino a nosotros, miserables, destinados al juicio, perdidos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, y vino a nosotros y estamos hoy aquí. Nos puso esa fe para creer en Él y estamos aquí oyendo su voz porque somos suyos. Eso es, o sea, cuando ves la vida así, hermanos, dices, todo lo que pudiste haber vivido y lo que vas a vivir, Dios, mi mirada allá donde estás tú, gracias Señor, gracias de verdad, porque tuviste a bien, Dios, que yo pudiera escuchar tu voz y estar aquí y tener esa esperanza bienaventurada, y que un día te voy a volver a ver, porque así como se ha cumplido cada cosa, y estamos viendo cómo todo lo que estaba escrito se está cumpliendo, se va a cumplir, porque no va a pasar ni una coma, ni una tilde que no se cumpla de su palabra, a pesar de lo que puedan decir. Solo hay una verdad, solo hay una vida y solo hay un camino, y es Cristo. Gracias damos a Dios por eso. Que Dios les bendiga, hermanos, si Dios lo permite. Nos vemos la siguiente semana.